Eso y el volumen que uno estudia en medicina, Ujú. creo que te deja una sistemática de aprendizaje, que uno es eso, son cosas que uno no valora y de repente te das cuenta que te sirve para un montón tenés una capacidad de sentarte a estudiar que no Ujú. todo el mundo la tiene. La capacidad de adaptación y Ujú. la capacidad de aprendizaje, eso me Ujú. fascina, me fascina. Hoy en día pienso para atrás y digo, es como que de golpe sentís que no hay nada que no puedas hacer. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, un placer. Gracias por darte el tiempo. Fue un poco difícil encontrar esta fecha por nuestras agendas y la diferencia de horarios, pero felizmente se ha dado. Quería conversar contigo porque tú eres médico de Argentina, tienes además la especialidad de radiología, es una especialidad bastante compleja. Pero en los últimos 5 años o más, del 2018, has tenido roles en distintas empresas, pasando por Data Science, jefe de producto, jefe de otras áreas. Entonces va a ser muy interesante conocer esa trayectoria de cómo fuiste migrando de medicina, de especialidad en radiología, a estos rubros que nos irás contando. Pero siempre me gusta empezar por el inicio. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a estudiar medicina en primer lugar? En el momento que tuve que elegir la carrera, la verdad es que me gustaban muchas carreras, me costó decidirme. Eh, sí me gustaba mucho todo el tema de las ciencias, las ingenierías, como entender cómo funcionaban las cosas. Y medicina me sumaba también como una parte humana que me gustaba. Así que en ese momento la decisión fue más que nada eso, como sentir que unía un poco una parte de ciencias y una parte humana que me gustaba también. Pero me gustaban muchas cosas, creo que podría haber sido otra y también hubiese estado contenta. Y la disfruté mucho la carrera. Interesante, me relaciono bastante con eso porque más o menos diría que tuve una disquisición parecida, me gustaba mucho la ciencia, en algún momento las ingenierías, pero sentía que quizás eran carreras un poco solitarias, ¿no? Me imaginaba estudiar ciencias como solito en tu laboratorio, mientras que Tal cual. medicina sí o sí estás, bueno, con pacientes y después en tu propio equipo médico, ¿no? Entonces, esa fue una cosita que también a mí también me motivó. Cuando estabas estudiando la carrera, que comentas que te gustó muchísimo y comparto la misma opinión en mi caso, ¿cómo imaginabas tu desarrollo profesional? En el sentido de seguir una especialidad y dedicarte a eso, como mucha gente hace, o quizás ya pensabas o ya estabas pensando en un camino paralelo. En ese momento la pensaba como algo más clásico, como que iba a Ujú. elegir una especialidad, iba a hacer eso. Sí, ya me había dado cuenta, como cuando empecé la carrera me imaginaba algo más dentro de lo clásico, las clínicas, las quirúrgicas, y cuando fui avanzando en la carrera y también pasé por una rotación de imágenes, con todo lo que a mí me gustaba también la parte de las ingenierías, la tecnología, a mí la tecnología siempre me encantó. Eh, la computadora era algo que me fascinaba en sí, de entender cómo funcionaba todo. Y ahí me di cuenta que por ahí en radiología encontraba un poco esta combinación entre tecnología y toda la parte también muy rica clínica que tiene la radiología. Eh, pero sí me imaginaba algo más clásico. Listo, dije, bueno, elijo especialidad y sigo con la especialidad. ¿Y en esos años de carrera tuviste algún mentor, alguna guía, tanto en la universidad o dentro de tu entorno familiar o amigos, que te motivó a la especialidad que elegiste? ¿O fue más solo esta combinación de medicina con tecnología que está muy clara en el lado de la radiología? Sí, fue más que nada eso y la rotación que hice en ese momento, que conocí también gente que le gustaba mucho también lo que hacía y bueno, eso siempre ayuda, ¿no? Ujú, ujú. Practicaste medicina de esa clásica, como estamos hablando, casi por 5 o 6 años, residente, jefe residente, después es médico asistente, también unos 2, 3 años, y luego empezaste a trabajar en una empresa como consultor médico y después como director médico de la empresa, si no me equivoco, se llama Entel AI, Entel AI. Sí. Ujú. Cuéntanos cómo fue esa transición, porque ya, digamos, habías tenido una carrera o un ejercicio clínico exitoso, residente, jefe residente, no todos lo son, y bueno, y también quedarte como médico asistente en esa especialidad, y luego decides pasar a esta empresa. ¿Cómo fue un poco esa transición? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llamó?
Yo ahí, en ese momento, yo hice bueno, la residencia la hice en Fleni y después seguí allí. A mí me gustaba mucho la parte de neurología dentro de radiología Ujú, y, bueno, este era un lugar especializado en eso. Ya cuando estaba terminando la residencia, en ese momento me puse a trabajar en un trabajo de investigación que, que me obligaba un poco, yo quería usar un programa para analizar displasias corticales focales, un tema muy específico ujú, de análisis de imágenes. Y empecé a trabajar en el laboratorio de imágenes con un físico y un biólogo que estaban en ese momento en el laboratorio de imágenes de Fleni. Ellos me ayudaron a entender mejor una herramienta de segmentación automática que yo tenía que usar para analizar las resonancias que yo necesitaba para hacer este trabajo. Y eso me obligaba a usar la línea de comandos. Y ujú, ya ahí me tuve que ujú, meter a hacer un curso y me empezó a gustar y me puse a hacer un curso de línea de comandos, después un curso de Python y bueno, ya ahí estaba que me empezó a divertir un poco eso, iba cada vez más al laboratorio a trabajar con ellos porque ujú, me divertía y ya después, bueno, hice la jefatura, hice el instructorado, ya estaba de planta y todos me dieron en un momento un día de dedicación exclusiva en el laboratorio para permitirme avanzar con estos temas que a mí me gustaban, que ujú, tuve esa suerte obviamente porque no siempre podemos. Y se me dio en un momento que había un neurólogo de ahí de Fleni, junto con el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, que ujú, decidieron fundar, ellos ya lo habían iniciado hacía un tiempo para cuando yo me puse más en contacto con ellos, una startup de inteligencia artificial en la que la idea inicial era sobre todo en relación a soluciones de deep learning para el análisis de resonancias magnéticas en pacientes con deterioros cognitivos, por un lado, para toda la parte de segmentación anatómica y en pacientes de esclerosis múltiple, toda la segmentación de lesiones. Y en principio necesitaban más que nada un médico para ayudar un poco con el análisis de las imágenes y demás. ujú, Y ahí también pasé a trabajar con un equipo con científicos de datos, con físicos, con gente especialista en ciencias de la computación y un montón de perfiles distintos, súper ricos, súper inteligentes, un equipo ujú, multidisciplinario muy, muy rico. Y ahí ya en un momento nos entendíamos tan bien y yo ya avanzaba en temas que me encantaban, que me di cuenta que nada, que iba a querer hacer eso y ujú, ellos del otro lado sentían la necesidad de que yo pase más tiempo en la empresa y ahí fue cuando me ofrecieron pasar a ser directora médica de la startup, ujú, éramos poquitos en ese momento, eh, y me incorporé casi full time como directora médica, preservé en ese momento todavía un día en Fleni, que era mi ujú, hospital, para mantener el contacto con la parte clínica, pero ahí ya sí, ujú, digamos, terminé de decidir. ujú. ¿Y cómo fue esa decisión que valoraste para tomar la decisión de casi ir, como dices, casi a tiempo completo, excepto un día? ¿Fue la parte más que te apasionaba por este nuevo rubro? ¿Tuviste miedo quizás de dejar el ejercicio clínico tan dedicado? ¿Cómo también lo comunicaste o lo viviste con tu entorno, tu familia? No sé si en ese momento quizás tenías pareja o tus amigos o tus colegas. ¿Cómo fue esa reacción de ese entorno más inmediato a ir paulatinamente dejando el ejercicio clínico tan clásico? Para mí en la decisión entraron muchas cosas en la balanza. Sí me pasó que por un lado de la parte clínica, sí, a mí siempre me apasionó, siempre Ujú, me gustó trabajar en general y aprender y todo. En la parte disfruté mucho la residencia y la jefatura, que estaba mucho en guardia y en internación, ujú, en la parte de radiología, pero en guardia y en internación. Me costó ya un poco cuando pasé a informar más que nada estudios ambulatorios, que se me hizo como un poco más monótono. ujú, Y empecé ahí a buscar más y a estar más en estas otras áreas que buscaba crecer. Y así que por un lado tenía eso, que del golpe no me terminaba de convencer la especialidad en este sentido. Y por el otro lado tenía realmente cada día que iba a trabajar al startup, me brillaban los ojos de la felicidad que tenía ujú, de todo lo que veíamos nuevo, de todo lo que aprendía, todo lo que aprendía de mis compañeros, el intercambio y era sí, algo súper ujú, rico. Y eso fue lo que me hizo decidirme y bueno, y también
lo acompañó también que yo tenía una oferta sólida de un puesto de trabajo que iba con eso y me Ujú, permitía también económicamente y en mi vida tomar esa decisión, ¿no? Obviamente no es lo mismo cuando decís que yo quiero dejar y mandarme a estudiar ahora una carrera de cero, entiendo ujú, que la decisión puede ser un poco más difícil. A mí, siendo startup, me permitía eso de también estar aprendiendo a la par con el ujú, equipo, porque en ese momento nosotros y todo el mundo estaba haciendo esto que era algo nuevo, entonces estábamos todos aprendiendo. Y ujú, a mí me permitió entrar y aprender con ellos. Y en cuanto al entorno, me fue difícil para mí terminar de aceptarlo y comunicarlo, pero en sí, tanto mi jefa en ese momento, como mis colegas, como mi familia, mis amigos, todos conocían mi perfil y creo que cuando yo lo comuniqué también yo ya lo tenía muy procesado, entonces ujú, la verdad es que en ese sentido me sentí muy apoyada por la gente, era más la sensación de saltar y de tomar ujú, ese... Sí, lo que, bueno, a mí mi pareja me decía una y otra vez, lo peor que puede pasar es que decidas volver a hacer la parte clínica. ujú, Y eso a mí me ayudó mucho, porque decís, si bien obviamente volver a construir y por ahí no tenés la posibilidad de volver exactamente a tu trabajo que dejaste en un día haciendo así, ujú, se vuelve poco a poco, como sea, pero es, al final, si no, tomarlo como que estás tomando la decisión de tu vida es definitiva y no tiene ujú, vuelta atrás, es demasiado fuerte. Y a ujú, mí eso me reayudó. Él me decía todo el tiempo, lo peor que puede pasar es que decías que te equivocaste y que volvés para atrás. Ya está. Bueno, Claro, nada. y mencionas dos elementos que funcionan muy bien como salvavidas, entre comillas, ¿no? Que tenías una oferta sólida, o sea, real, que se acomodaba a lo que a tus expectativas laborales y económicas. Y también tenías un día todavía en el hospital, entonces Sí. no habías definitivamente dejado por completo ese lado y en cualquier momento, como decías, regresabas a ese mismo puesto, agarrabas más turnos, más horas y nada pasó. Y nos comentabas que, que esta primera empresa era una startup. Las startups, por general, como también lo has dicho, hay mucho de aprendizaje, ¿no? Hay mucho de ensayo-error, hay mucho de vamos probando y ver qué pasa. ¿Tuviste algún tipo de, digamos, de choque o de confusión con ese ambiente un poco más rápido, un poco más de experimentación, versus el lado clínico que es muy rígido, o muchos protocolos, o ya casi todo está escrito, ¿no? Uno aplica, Sí. uno hace, pero todo está en los libros o los últimos ensayos clínicos o las guías, pero no hay de, bueno, hoy día me voy a inventar esto. ¿Cómo fue esa exposición tuya hacia un ambiente mucho más distinto, rápido, de experimentación? Sí, totalmente, es así. Fue, sí, fue re estresante al principio. De hecho, tenía que tomar muchas decisiones de golpe, como que la gente venía y, ¿qué hacemos con esto? Estamos validando la herramienta en el hospital o estamos entrenando y nos dio este resultado que no era lo que esperábamos, pero es mejor de este lado. Y eh, sí tenía como como te digo, el equipo era muy multidisciplinario, así que realmente teníamos un equipo Ujú, para tomar estas decisiones, pero de la parte clínica y la parte de radiología y de neuro estaba sobre todo yo, tenía también otro compañero que igual hacía unas horas, así que ujú, también ujú. ayudaba. Pero sí, hice mucho yoga en ese momento, Qué bueno. porque me pasaba, sabía Ujú, que tenía que tomar ese día una decisión difícil, y a la mañana me hacía una hora de yoga y pensaba, listo, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más ético? ¿Qué es lo que, con lo que más preservamos la calidad ujú, de lo que queremos ujú, proponer? Y tratar de poner en juego, bueno, qué es lo real también, ujú, porque, listo, tenés también fechas límites, presupuestos, de golpe hay un montón de cosas que hay que contemplar. Y sí, la verdad es que me fue duro, pero me encantó pasar por eso también y siento que aprendí un montón. Era ujú, de golpe eh, darte cuenta que tu sentido común y el sentido común que construiste también con los años ujú, de la especialidad y de la carrera, te dan un montón de herramientas para de golpe tomar decisiones en situaciones que es eso, que no es que seguís un protocolo, sino que realmente con todo lo que sabés, ujú, eh, ujú. nada, tenés que...
que avanzar o proponer soluciones para distintos proyectos o cosas y demás. Sí. Me encantó la parte de yoga. No sé si hiciste o adoptaste algún otro hábito o hobby o algo más que te ayudara a descargar, a relajarte y a focalizarte. ¿O eso fue lo principal que adoptaste en esa época? En esa época fue lo principal. Ok. Después sumé otras cosas. Acá ya hago bici, escalada. Sí. Nos hablabas que tenías que tomar decisiones. Decisiones para el producto, decisiones para la empresa, decisiones para qué dirección seguían. Haciendo nuevamente un paralelo con la parte clínica, las decisiones normalmente son en base a fisiología o patología o la enfermedad, ¿no? Hay mucha técnica o teoría detrás. Muchas veces en la parte de las startups o en las empresas, no necesariamente hay tanta teoría o tantos conceptos técnicos detrás de esas decisiones. ¿Qué elementos crees que ponías en la balanza para tomar esas decisiones? ¿La parte del producto, más la parte del usuario final, más la parte quizás del crecimiento de la empresa? Eh, ¿Cuáles son los elementos que te sorprendiste al inicio, pero que poco a poco fuiste adoptando como que más naturalmente para tomar decisiones dentro del startup? Para mí de entrada lo más obvio era el usuario final Ujú. y hoy en día sigo creyendo que es muy importante, obviamente, porque en general creas algo para que a Ujú. alguien le sirva y quieras responder a esa persona. Después aprendes, creo, a tomar a mí por lo menos me pasó, que aprendí a tomar confianza también en también seguir un camino acorde a lo que nosotros teníamos pensado también en interna Ujú. de cómo tenía que evolucionar un producto, eh, marcando también las prioridades y entendiendo también cómo el límite también que tiene tu equipo y cómo tenés que desglosar poco a poco y de repente saber hacer ese juego con el usuario de decir, lo tomo, perfecto, ahora vamos a resolver tal otra cosa que es Ujú. más importante, es más troncal, técnicamente va a impactar más en el largo plazo del producto y después vamos a resolver esto otro demás. Pero como saber que también uno está en la posición de explicarle al usuario también qué es lo mejor y no solo, al principio me pasaba de siempre priorizar lo que el usuario quería y de repente te das cuenta que se te empieza a desviar el producto o que estás parcheando cosas por todos lados y al final de fondo queda más frágil, esas cosas así. Qué buen consejo, sí. Nos comentabas y muchas veces en startups son equipos muy diversos. Tú también nos comentabas que tenías un equipo multidisciplinario y muchas personas trabajando contigo. ¿Cómo fue esa experiencia de comunicarte o hacerte entender con personas que no necesariamente imagino eran médicos? Imagino que había muchos ingenieros, muchos científicos de datos, programadores, etcétera. ¿Cómo fue esa experiencia de hacerte entender, de comunicarte, de interactuar con personas que tenían otra manera de ver las cosas, otra manera de entender los problemas y otra manera de solucionar o de proponer soluciones? Para mí lo que más me ayudó siempre fue preguntar y realmente escuchar, Ujú. porque y ser curioso por el mundo del otro, digamos, de realmente tratar de entender el punto de vista de los demás y tomárselo como eso, que nosotros tenemos una parte de la visión que es muy rica para el resto de la gente, pero que el resto de la gente tiene una visión muy rica para nosotros también. Eso por un lado, de realmente es lindo porque te lleva a esa humildad constante de saber que no sabes nada de lo que hace el otro. El otro es experto en lo suyo y vos sos Ujú. experto en lo tuyo. Y tenés que constantemente hacer preguntas y decir, discúlpame si esto es lo más tonto en tu mundo, pero Ujú. de esto de acá yo no lo entiendo, nunca lo vi. Ujú. Y poder decir eso tranquilo y se te naturaliza mucho eso al trabajar en Ujú. equipos multidisciplinarios y creo que es algo muy sano, muy bueno. Eso por un lado, para entenderte es preguntar y dejar que el otro te explique su mundo, Ujú. eso. Y por otro lado, a mí me sirvió mucho ir pidiendo también que me enseñen y yo misma hacer cursos en paralelo para poder entender mejor. A mí me pasó de entrada eh, cosas básicas de cómo organizarles a los científicos de datos una base de datos que yo estaba etiquetando clínicamente. Ujú. Al principio pobres, hoy en día lo veo, digo, pobres. Estaba un lío, porque Ujú. tener que ordenar eso después de que yo lo etiquetaba era horrible. Ujú. Y después cuando vas aprendiendo en el camino del el orden de las cosas, de cómo ellos después lo van a agarrar en una base de datos, de cómo lo van a tener que dividir para entrenar, para validar, para Ujú. testear, eh, y
Y todo eso te permite que ellos ni se imaginan que vos no entendés ni cómo ordenar eso, y vos ni te imaginas qué es lo que ellos quieren o cómo lo quieren ordenar. Entonces, hasta que llegás a encontrarte con ese choque, y ahí me sirvió mucho yo en paralelo como estudiar un poco más de mi lado también teóricamente, más allá de que ellos me han explicado mucho trabajando juntos, formalmente ponerme a hacer cursos y después, bueno, el máster, eso fue de lo que más me ayudó, porque ahí te da un vocabulario técnico y una comprensión de fondo que te permite comunicarte mucho mejor. Claro, 100% de acuerdo. Ya, antes de entrar a la parte del máster, en estos cursos que has ido tomando, que fuiste capacitándote, ¿en algún momento sentiste tú quizás como un freno o como digamos, que no necesariamente querías hacerlo, porque quizás empezar a aprender algo nuevo o tener el reto de empezar en un nuevo vocabulario, como dices, en un nuevo espacio, luego ya de tener una formación muy rigurosa, medicina, especialidad, ¿sentiste quizás alguna resistencia de tu lado o era tanta la emoción, la pasión por aprender de este mundo que realmente no hubo ningún problema por tomar, aprender nuevos cursos, siendo quizás tú quizás la única médico o la única persona con un perfil tan distinto dentro de las personas que tomaban esos cursos? Siempre, o sea, me ayudó mucho el entusiasmo, como digo, realmente me gustaba mucho. Sí, igual, aunque tengas entusiasmo, a veces la constancia es difícil porque Ujú, estás cansado, ya trabajaba full time igual, ya tenía una hija en ese momento ujú, y obviamente como que el tiempo no te sobra nunca, pues creo que hoy en día es difícil. Pero tenía el entusiasmo y me trataba de marcar como objetivos claros y cortos. ujú, Decía, listo, no me voy a proponer a saber todo ciencia de datos en 3 meses. Era, decía, bueno, ahora hoy me di cuenta que no me acuerdo nada de matemáticas, listo, me hacía un curso corto de ujú, matemáticas para Machine Learning, así. Y decía, bueno, mi único objetivo de estos 2 meses es terminar este curso. Y ujú, hacía eso. Y ujú, después otro, y después otro, y de repente vas haciendo. Y en línea hay tantas cosas hoy en día de tan buena calidad, si ujú, uno selecciona, que la verdad es que, nada, es eso, es un beneficio que puedes ujú. hacer esos cursos cortos que te permiten aprender mucho y bien. No, de verdad, no creo que en esta época hay muchísimos cursos, como dices, en línea, de distintos proveedores, videos, lecturas, etcétera. Realmente creo que hay poca excusa. Si quieres aprender algo muy superficial o muy profundamente, vas a encontrar, cuál sea tu interés, vas a encontrar algún proveedor o alguna opción para esa necesidad en particular. Y me encanta también el consejo que dice, ¿no? De partirlo, o de tener pequeños objetivos en un tiempo relativamente corto. Estos 2, 3 meses voy a refrescar matemática, en estos 2, 3 meses voy a aprender tales o cuales cosas, muy en concreto. Y a veces creo que eso va de la mano con nuestro pensamiento médico o clínico, en donde tratamos de partir grandes problemas en pequeños problemas e ir solucionando, ¿no? Y a veces no valoramos esa habilidad porque lo hacemos todos los días, casi en automático, pero es también una habilidad muy esencial para cualquier tipo de tarea. Ahorita tú lo haces en empresa, en ese trabajo, pero en cualquier otro tipo de desarrollo, pues tener un problema y partirlo en pequeños pasos e ir alcanzando las metas es esencial. Eso y el volumen que uno estudia en medicina, Ujú, creo que te deja una sistemática de aprendizaje, que uno, es eso, son cosas que uno no valora y de repente te das cuenta que te sirve para un montón. Tenés una capacidad de sentarte a estudiar que no ujú. todo el mundo la tiene, ¿viste? No, de acuerdo, sí, Y sí, es sí. algo bueno también eso, Mm. sí. Sí, y de acuerdo, ¿no? Lo vemos porque lo hemos hecho, pero no lo valoramos quizás o no lo entendemos como una habilidad tan única, ¿no? En este mundo actual donde una de las habilidades más importantes es saber aprender, tener la habilidad de hacerlo como por largas horas, en grandes volúmenes, es una habilidad única. Entonces, estuviste en esta primera startup entre el 18 y el 2020 y luego pasaste a hacer un máster en bioinformática y bioestadística a partir del 2020. ¿Te dedicaste al máster a tiempo completo o estabas en ambos lugares, parcialmente? Arranqué los primeros 6 meses del máster, lo hice a tiempo completo. Ujú, Yo en ese momento me mudé a Francia con mi familia. Ya teníamos la decisión de mudarnos ujú, y mi marido encontró trabajo aquí en Francia y yo me puse a hacer el máster. Hice los primeros 6 meses a tiempo completo y después tenía la posibilidad ya en el segundo semestre de hacer prácticas en empresa.
Ujú, y aproveché eso para tratar de insertarme laboralmente acá en Francia. Encontré una empresa y ahí, bueno, hice la siguiente parte del máster compartida ujú. sí, entre el An- máster y la ujú. empresa. Antes de pasar a tus días en MedExprint, en la siguiente empresa, Ujú. ¿qué te motivó a hacer el máster? Digamos, ¿qué te motivó a dar ese salto a un curso o una formación más rigurosa, más larga, ¿no? Versus pequeños cursos o pequeños cursos complementarios a temas más específicos? ¿Sentías que a pesar de tener esas pequeñas formaciones aún necesitabas algo más grande, más riguroso? ¿O quizás sentiste más bien que necesitabas no tanto el conocimiento en sí, pero quizás un certificado fuerte, ¿no? Un máster que avalara un poco esas habilidades que ya venías desarrollando? Sí, fue un poco de las dos, porque por un lado, sí en el startup, en el primer Ujú, startup donde estuve en Entelay, aprendí un montón. Mi jefe, él tenía un máster muy fuerte en epidemiología y salud pública, ujú, así que para todo lo que fue validación de cuando instalábamos las distintas soluciones en los hospitales, con él aprendí mucho este tema de cómo evaluar bien según ujú, el uso que le íbamos a dar a cada solución. Y también aprendí mucho con los científicos de datos que desarrollaban. Pero sentía que de base necesitaba yo la teoría dura ujú, para sentirme más cómoda de fondo con todo, más allá de los cursos y de todo lo que había aprendido por experiencia. Quería algo, a mí es eso, me gusta estudiar y quería un poco la teoría dura de todo para entender de fondo y sentirme realmente cómoda. Eso por un lado. Y por el otro lado, para mí, estratégicamente, con el tema de que nosotros ya elegimos mudarnos acá, ujú, sabía que me podía servir como puerta de entrada por conseguir una pasantía, que fue al final lo que hice, o mismo por tener ya un título de Europa. ujú, Eso era. ujú. Así que Perfecto. me cerraba un poco por todos lados. Importante ese aspecto de esa palabra que dices, estratégico, ¿no? Al final eh, te puedes mudar o puedes estar en otro país o en otro continente y cuáles son esas estrategias que puedes hacer para posicionarte mejor, ¿no? En tu caso fue elegir un máster de ahí, ¿no? Ya te daba un título europeo, te daba el roce con empresas o con un network regional o local y eso era también una parte fundamental. Justamente profundizando en eso, algunas personas suelen decir que quizás una de las fortalezas de un programa de máster no es tanto la teoría detrás, sino el network que puedes hacer. ¿Tú apoyarías esta opinión o cómo fue tu experiencia en ese sentido del network en general? Mm, Mi network fue sobre todo a partir de la Ujú, pasantía en sí. ujú, Eso, la verdad es que para mí no tuvo precio, por tener la ujú, posibilidad de llegar de esta forma a esa empresa. Sí, fue sobre todo eso. Y después lo teórico fue muy fuerte. A mí ese máster, yo me sentí muy bien formada después de eso y me ha pasado en otras situaciones de encontrarme con gente eh, que ha hecho doctorados y todo, y que de repente hay cosas que la parte estadística dura, eh, sí, ujú. me siento que puedo discutir tranquila y entender yo tranquila sin, es eso, de fondo lo que estoy evaluando. Bueno, creo que dado tu experiencia y todos los logros que has tenido, es una excelente propaganda para la maestría en bioestadística y informática de la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Sí, es un máster conjunto entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Oberta de Cataluña. Ok. Ujú. Y cuando ya conseguiste esta pasantía que eventualmente se volvió en tu trabajo, ¿cuáles eran tus primeras funciones? Entiendo que era más en el lado de ciencia de datos o como científico de datos, que era un poco distinto a lo que habías hecho antes, donde todavía mantenías como jefe o como médico experto, ¿no? En esta nueva empresa, en nuestro nuevo rol, ¿tenías tareas más de ciencia de datos, de analítica, o todavía mantenías un poco la parte de radiología clínica aplicada? Fue un poco de las dos, Ok. seguía haciendo. De entrada, la pasantía en sí era para trabajar en una solución de control de calidad de imágenes para un proyecto europeo que se llama Primage, que era Ujú, más que nada para separar imágenes de buena y mala calidad de resonancia magnética. Así que ahí era bien de ciencia de datos. Y al mes de que entré me pidieron que me incluyera en otro, que me incorporara en otro proyecto y ahí era más para ordenar
los datos clínicos de otro proyecto europeo que pasó lo mismo. Es que ahí vamos a lo que decías antes, de que uno no se da cuenta lo que con la carrera de medicina también. No hay tantos médicos en estos medios, en este tipo de empresas, y de repente algo que por ahí nunca te vas a imaginar que vas a ser útil en eso, de golpe sos muy útil en muchas cosas. Y nada, en ese momento también trabajé para ayudar a construir, a armonizar y construir y llevar al modelo OMOP, que es básicamente una forma de guardar los datos, y usando ontologías específicas, ayudé a ordenar todos los formularios que se iban a tomar para un proyecto europeo de distintas patologías oncológicas, trabajando con un montón de hospitales, pudiendo hablar con un montón de médicos de distintos hospitales, que también hacer esa intermediación no es algo fácil si no sos médico también, y ayudarlos a llevar todo eso a lo que necesitábamos técnicamente, hacer esa como interfaz. Cuando tenías que negociar, discutir, conversar con otros médicos, ¿sentías que justamente el hecho de ser médico te daba una ventaja eh, para posicionarte en ese espacio, para que te escuchen, para que te entiendan, para que te hagan caso quizás, digamos, para que puedan colaborar más activamente en el proyecto versus si hubiera sido de otra formación básica? Sí, creo Ujú, que más que nada, y no por el título en sí, sino por cómo ya cuando estás hablando ujú, te entendés mutuamente. Entonces ya, y como si trabajas bien con también tus compañeros que hacen la parte técnica, te entendés bien con ellos, es eso, ayuda a ujú. ese diálogo, creo. Sí, de Sí, acuerdo. Una analogía que normalmente uso es como funcionar como si fueses un traductor, ¿no? Porque por un lado hablas medicina, como si fuese un idioma, por un lado hablas ciencia de datos o machine learning o en fin, cual sea este rubro, y puede funcionar como un traductor entre ambos idiomas, por más que sea el español o lo que totalmente, sea. Sí. totalmente, sí. Luego en esta empresa asumes también un rol de dueño de producto o product owner. ¿Cómo fue esa transición o esa experiencia? Porque imagino que ya tenías que ver muchas más cosas, no solamente de la data, sino de todo lo que involucra el proyecto. Desde quizás algo de recursos humanos para todas las personas involucradas hasta pues hacerte cargo y responsable del desarrollo final, del producto final. ¿Cómo fue esa experiencia y esas tareas que empezaste a asumir? Bueno, eso también de entrada fue, de a poco me propusieron, a mí Ujú, me interesaba y fui creciendo en eso. Obviamente de entrada me choqué un par de veces con aprender. ujú, Eh, pero después sí, básicamente mi rol consistía en imaginar el producto, ujú, nosotros, perdón, en esta empresa donde yo trabajaba, básicamente lo que hacemos es desarrollar software para ayudar a hospitales universitarios, sobre todo de acá de Europa, a construir bases de datos multicéntricas para después que se puedan usar para proyectos industriales o gubernamentales, ujú, básicamente, para análisis de datos en distintas situaciones. Y yo en ese momento pasé a estar a cargo de lo que era la solución de imágenes en la nube para cuando ya recibíamos los datos de todos los centros, tener distintas soluciones de inteligencia artificial que ayudaran de identificar, generar los controles de calidad, enriquecer las imágenes con segmentaciones y demás. Así que básicamente lo que tenía que hacer era imaginar todo este producto, generar la roadmap también para decir, bueno, cómo va a ir avanzando. O sea, una cosa en lo que nos imaginamos que va a ser en ujú, 3 años, pero cómo llegamos a eso, que de entrada es algo súper difícil de hacer, aprender a realmente desglosar y decir, bueno, tengo esta cantidad de personas en mi equipo, esto es lo que puede hacer cada persona, los aspectos de cada persona que pueden contribuir a las distintas partes del producto también, que esas personas la pasen bien mientras hacen eso y se ujú, sientan entusiasmadas también por lo que están haciendo, y bueno, y poder ir avanzando de a poco y demostrar también que ujú, avanzás, porque esa es otra parte difícil, ujú. porque eh,
Así que sí, básicamente consistía, fue una transición dura. En el medio de que yo ya estaba ejerciendo este puesto, entró también una persona muy experta en producto Ujú, que nos lideraba un poco a todos los que hacíamos producto, que nos ayudó mucho también a ordenar lo que era este rol y a entender bien cómo priorizar y demás. Eh, Así que sí, fue una transición eh, linda, igual, digamos, de todo. ujú, Siempre, la verdad que tuve mucha suerte con los equipos con los que ujú. trabajé, y, bueno, eso siempre ayuda mucho. No, cien Pero, por ciento. Sí. pero bueno, básicamente eso, era más que nada como la proyección y después discutir también y defender lo que querés hacer con Ujú, el producto cuando se discute en la estrategia general de la empresa. Eso también es una parte ujú, que lo ujú, incluye, digamos, ese ujú. rol. Te comentabas que, como cualquier persona empezando algo nuevo, tuviste algunos errores o algunos aprendizajes que fuiste sumando a todo tu expertise, a toda tu caja de herramientas. ¿Crees que eh, este mundo, el mundo de la tecnología, el mundo de las startups, el mundo de las empresas, puede ser un poco más resistente y benévolo, por decirlo de una manera, ante el error, o aceptar un poco más el error que quizás el mundo médico? Obviamente las apuestas son distintas, ¿no? Un error médico puede Sí, realmente costar una vida, aquí no necesariamente, las apuestas son distintas, hay contextos distintos, pero no sé, si en tu opinión, en tu experiencia, crees que el mundo actual donde estás, de tecnología, de empresas, puede aceptar un poco más el error, puede aceptar un poco más la experimentación y le permite quizás a uno ser un poco más libre y pues probar, experimentar, ver y quizás inclusive más libre a hablar, a expresarse, a opinar, a decir, bueno, quizás deberíamos ir por aquí, quizás deberíamos ir por allá. sí, sí, Ujú, totalmente. Y eso fue como un cambio de chip también. ujú. A mí me pasó, al principio no me animaba a hacer un release de nada, alargar nada hasta que no sintiera que está 100% perfecto. Ujú, Y después me di cuenta que venía un poco de esa parte clínica, es decir, uno vos no terminás de darle enter a un informe hasta que no estás ujú, seguro de lo que estás poniendo, porque como vos decís, la implicación de eso es enorme. Ahora, cuando estás desarrollando tecnología, que podés permitirte un poco más eso de ujú, una forma buena y productiva, vos buscás el feedback también del usuario. Entonces, si vos también sacás un producto más rápido, tenés feedback más rápido y lo podés mejorar más rápido. ujú, Entonces, es como, y eso fue un cambio no me daba cuenta de entrada que venía de ahí y de repente me di cuenta que quería sacar todo perfecto y que esa no era la forma de avanzar, por lo menos en tecnología y con todo lo que se apoya ahora, todos los métodos ujú, ágiles y demás, ujú. era la contra de todo eso. Así que Ujú. sí, 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 totalmente. ¿Sugerirías quizás si alguien, sea un médico o alguien de ciencias en general, entra a este mundo, quizás estar consciente de ese cambio, ¿no? De paradigma y tratar de, pues, obviamente va a ser un cambio que, como tú dices, va a chocar o uno puede tener cierta resistencia porque pues vienes de un espacio en donde tienes que estar 100% seguro y lo más perfecto de tus resultados, de tus conclusiones, de tus diagnósticos, de tus tratamientos, etcétera. Pero que sepan que en este mundo pues uno puede tener otras expectativas con respecto a ese punto, ¿no? Sí, totalmente, Ujú, totalmente. Sí, ujú, sí, hay como que tomar conciencia de eso. Y es parte de poder avanzar. Si vos querés hacer avanzar un producto, una empresa, todo, es como hay que, sí, sí, va un poco de la mano. ujú. Estuviste en esta empresa entre el 21 y el 23 y después has pasado donde estás a otra empresa, BC Platforms, y que entiendo era un negocio parecido, o sea, digamos un objetivo En distinto. realidad fue una adquisición. Ah, ok. Así que yo seguí con mi mismo equipo, Ujú, pero mira, cuando yo entré éramos 17, después cuando nos compraron éramos 45 y ujú, ahí la empresa que nos compró ya llegamos a ser casi 200. ujú. Sí. Y Pero sí, dale. perdón. No, no, continúa, por favor. Ellos, o sea, nosotros en la empresa en la que yo estaba estábamos muy centrados en la parte de datos de imágenes, Ujú, con datos contextuales de la parte clínica y de análisis de laboratorio y demás, pero muy ujú, centrados en nuestro fuerte era imágenes. La empresa que nos compró era muy fuerte en genética, ujú, en datos genéticos, con también los datos contextuales clínicos y demás, y nos compraron buscando incorporar esta parte de imágenes. Así que yo seguí igual trabajando en todo lo que era imágenes. ujú, ujú. Ok. Y más o menos en roles parecidos como ciencia de datos, y específicamente imágenes, que es claramente tu
tu fuerte, ¿sí? Sí, Ujú, sí, sí. ujú, buenísimo. Y ya más o menos para ir cerrando. Entiendo, imagino que quizás en este mundo has asistido a conferencias o reuniones o eventos, principalmente tecnológicos o científicos. ¿Cómo fue esa experiencia de quizás dejar de los congresos médicos que tienen un tema o temas muy específicos o uno está ciertamente acostumbrado a ir a otro tipo de eventos, de reuniones? ¿Qué fueron esas cosas que te sorprendieron o que quizás fueron más difíciles de asimilar al inicio? En realidad seguí yendo mucho a los de radiología, Ok. así que esa no te... nosotros, o sea, era mucho el interés también de las empresas donde estuve trabajando, que yo siguiera viendo los últimos avances, y sí, igual, siempre dentro de los congresos de radiología iba a la parte tecnológica, digamos, de Ujú. desarrollo tecnológico, innovación y demás. Pero bueno, era, sí, desde el punto de vista igual de la radiología, así que... ¿Consideras tú? Creo que, en mi opinión, me parece que la radiología es una de las especialidades que tiene mucho más avance y alcance en el mundo de AI o ciencias de datos. Me imagino que por el hecho de que tienen muchos datos y muchas, y por ejemplo, imágenes, ¿no? ¿Consideras tú, estarías de acuerdo con esta opinión? ¿Y qué otras especialidades crees tú que quizás vienen detrás de radiología, si radiología es la primera en avances de AI y ciencia de datos en general? Sí, sí considero sí que imágenes es la primera Ujú, en ese sentido y tiene sentido porque ya a la base, como vos ujú, decís, está es casi todo numérico ujú, de por sí. Pero sí, después, bueno, y pasa un poco con las que tienen una situación similar como dermatología con las imágenes que toman de dermatoscopia ujú, o en oftalmología con todas las imágenes que tienen de los distintos métodos, porque ahí ujú. ya tienen, es mucho más variado. Eh, y sí, bueno, y ahora vamos a ver más, ¿no? Con todos ya los métodos que combinan un poco más y que pueden tomar. Hasta ahora había una gran diferencia entre las especialidades o los datos que teníamos estructurados y los no estructurados. Y ahora Ujú. con todas las soluciones de IA generativa y demás, estamos empezando a poder incorporar todo lo que son datos no estructurados de una forma más fácil. Así que creo que ahí va a cambiar un poco el juego y van a entrar un poco todas ahora. Pero bueno, de a poco. Sí, sí, 100% de acuerdo con eso. Hay mucho todavía por ver. Actualmente, ¿cómo defines tu profesión o tu carrera? Cuando conoces a una persona nueva, ¿cómo te presentas? ¿Como médico radiólogo, como científico de datos, slash médico radiólogo? ¿Cómo actualmente defines un poco tu rol o capacidad profesional? Hoy en día, en general, siempre digo que soy médica radióloga a la base, pero que Ujú, ahora me dedico al desarrollo de soluciones tecnológicas para la radiología en ujú, sí. Si tengo que explicar un poco más, en general hablo un poco más de esto de intermediario, de lo que hace mi ujú, empresa, de intermediario entre hospitales y trabajos de investigación. Eh, pero sí, en general, el resumen es ese. ujú. Eh, sí. Y al presentarte, digamos, de esa manera, como médico radiólogo que trabaja o que tiene experiencia, amplia experiencia en el mundo de las empresas o el mundo de la tecnología, ¿encuentras alguna resistencia o algún reparo dentro del mundo de los médicos? Como que quizás hay algún reparo por el hecho que no ejerzas la especialidad como de manera clásica, o no te ha pasado esa sensación o esa experiencia. Alguna vez me pasó. Ok. No, muchas Ujú. veces no, muchas veces es como que qué interesante. Alguna vez me pasó, ¿cómo? ¿Pero por qué dejaste la radiología? ¿Cómo volví al Ujú. mundo de la radiología? Pero bueno, de todo, no en particular y Ujú. tampoco nunca lo sentí. Ujú. Y con respecto, por ejemplo, a familia o amigos o colegas, un poco más, ¿ha habido ese tipo de comentarios, ese tipo de resistencia? ¿O ya tantos años después es 100% asimilado? Sí, 100% asimilado. Qué gusto, qué bueno, qué bueno. Y mirando atrás, bueno, toda esta trayectoria que hemos hecho contigo de estudiar medicina, tus años de residente, de médico, y poco a poco tu transición al mundo de la tecnología o de las empresas de tecnología en salud. eh, ¿Qué es lo que ves para atrás y
te sorprenden más de ti? Quizás alguna habilidad o algún rasgo de tu personalidad que quizás pensaste no tener al inicio y que con los años has ido fortaleciendo o aprendiendo, quizás resiliencia, quizás capacidad para aprender cosas nuevas que no estaban en tu caja de herramientas al inicio. ¿Qué es eso de ti que has aprendido a lo largo de estos años que dirías, no pensé que tenía, pero ahí está y es muy importante ahora? Eso, sobre todo, la capacidad de adaptación y la capacidad de aprendizaje, eso me Ujú. fascina, me fascina. Hoy en día pienso para atrás y digo, es como que de golpe sentís que no hay nada que no puedas hacer. Es genial, porque pasé por tantas veces decir, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Así, y de repente aprender un montón, ponerte a ver cursos, cosas y de golpe sabes un montón y tenés que construir también el saber con un montón de otra gente. Eh, eso es como lo que más valoro de este tiempo. Más o menos, en resumen, hemos pasado casi, bueno, por dos empresas más una adquisición, haciendo un paralelo con el mundo o la formación médica. Muchos médicos entran a trabajar a un hospital, una clínica y se quedan ahí muchos años, ¿no? Quizás hasta toda su vida profesional. En el mundo tecnológico, muchas personas van cambiando de empresa a empresa. ¿Cómo ves esa diferencia? Digamos, ¿crees que es difícil también asimilar esa diferencia, como otras que hemos conversado, de poder movilizarse y poder entrar a nuevos lugares o nuevos retos? Em, sí, pues a mí es algo que me gustó y también me da pena. Cada vez que dejé un equipo, como te digo, la verdad que tuve Ujú, mucha suerte muchas veces de tener muy lindos equipos de trabajo y, y que me ha dado pena dejarlos. ujú, Es gente con la que extraño trabajar y la verdad que sí, cuando puedes encontrar de repente un lugar en que sentís que realmente, el tema es ese, si te proyectás para seguir creciendo, si te proyectás para estar muchos años. Y la verdad es que si tenés las dos cosas es una suerte. Yo, ujú, sí, es como que si hubiese podido retener más tiempo, más gente. Y hoy en día me pasa que mismo, hoy ya vivo en Francia y me quiero quedar acá, pero hoy en día creo que volvería al hospital donde trabajaba a hacer la parte de innovación. ujú, Realmente sí sí, 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 sí. Pero sí creo que es bueno salir en algún momento, no sé. Ok. Sí, creo que bueno, da muchas experiencias, ¿no? Que a veces uno se pierde por quedarse en un solo lugar, si es que quizás uno tiene el interés de explorar otros espacios. Sí. Un aspecto o un personaje que muchas veces es fundamental en nuestro trayectorio son mentores o una persona con quien uno trabaja, con quien uno admira o con quien uno tiene la confianza de buscar consejo o ayuda. A lo largo de tu transición y a lo largo de tus años en estas compañías, ¿tuviste mentores? ¿Los buscaste activamente? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este personaje, ¿no? El personaje en la vida de cada uno que puede jugar un rol para hacernos crecer, ayudarnos, llenar algunos vacíos? Sí, sí, tuve mentores muy importantes. Ujú, Yo mismo en el hospital tuve gente que realmente, más allá de que no quisieran que me fuera o lo que sea, porque siempre me empujó a hacer todo lo que quería hacer. Y mismo cuando me dieron la posibilidad de tener un día en el laboratorio de imágenes, que te decía antes y todo, la verdad es que eh, eh, sí, eso por un lado, que mismo, eh, perdón, ¿puedo rebobinar? sí, 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 Ahora voy sí. a tomar espera, ¿cómo era la pregunta? ¿Crees que el, un, un, un actor muy importante en nuestra vida suele ser un mentor? Alguien de quien aprendemos o alguien a quien sabemos podemos recurrir con alguna duda o por algún consejo sin ninguna vergüenza, sin ningún problema. A lo largo de tu formación y a lo largo de esta transición durante las empresas, ¿buscaste activamente mentores? ¿Los encontraste? ¿Consideras tú que es fundamental quizás tener este personaje en nuestra vida para tener una trayectoria similar a la tuya? Yo los encontré por suerte y creo que sí, sí, sí es muy importante. Bueno, a veces uno me imagino que lo puede hacer sin también, pero sí Ujú, creo que a veces juega un rol importante. Yo, por un lado, yo tuve dos mentores que considero muy importantes. Una, mi jefa en Fleni y otra fue mi jefa en MedExprint. ujú,
que eran dos personas súper eh, que se animaban a avanzar. Esa Ujú, gente que se anima a innovar, que se anima a hacer cosas nuevas, mismo mi jefa en Fleni, en el ambiente clínico y todo, ella durante toda su carrera ha ido implementando tecnologías nuevas y modalidades de imágenes nuevas cuando nadie se animaba, cuando en Argentina empezaban y demás. Eso por un lado, porque hay todo un tiempo de aprendizaje de eso y animarse a equivocarse mientras uno va avanzando con algo así nuevo, ujú, eh, para traer algo mejor al final. ujú, Y lo otro, mi jefa en MedExtreme también, que cada vez que yo no encontraba la respuesta a algo al principio, me decía, es que por ahí el estándar lo tenemos que escribir nosotros. ujú, No están los escritos. Yo buscaba el guideline, como hacemos nosotros en medicina, y de repente no estaba, y estábamos participando de proyectos europeos que se supone que definen los estándares. De repente me decía, "Pues que por ahí es parte del proyecto, por ahí lo tenemos que escribir". ujú, Y eso también. Y a la par de esa mentalidad de innovación, eran dos personas súper éticas y súper, eh, sí, buena gente. Tenían como las dos cosas. ujú, Y para mí fueron dos personas que me inspiraron mucho y que me han empujado a mí a ser a sacar lo mejor de mí realmente. ujú. Y eso es un punto interesante, ¿no? Más o menos el hecho de los guidelines lo haces tú o los haces en ese proyecto y va de la mano también con lo que conversábamos hace un rato de que puede ser un mundo más permisible al error o más permisible a la experimentación. Eh, ¿Cómo fue, cómo fuiste poco a poco rompiendo ese esquema tan duro de que, claro, los guidelines son los que están en las guías, son los que están en los congresos, son los que están en los libros? Eh, y en este caso muchas veces no hay, como tú dijiste, no hay, o tú los inventas o tú los haces. Eh, cómo fuiste rompiendo un poco ese esquema y aceptando que en este rubro, pues eso está bien, ¿no? Con todos los cuidados, con toda la técnica, con toda la rigurosidad que requiere, pero que es un rubro en donde generalmente la innovación es parte fundamental, ¿no? Y esto es un ejemplo claro. Sí, fue algo que me costó, pero de entrada lo hice también. Por ejemplo, nos pasó que queríamos incluir cosas en el estándar OMOP y no encontrábamos cómo, o no estaban los conceptos que nosotros necesitamos incluir para este proyecto. Y nada, y de repente fue así. Mi jefa me dice, bueno, escribirle a la gente de MOP. Entonces, nada, de repente, claro, te das cuenta que en realidad cualquiera les puede escribir. Pasa que nosotros también, como estamos muy acostumbrados a adoptar las cosas tal cual están y punto. Y nada, y de repente les escribí y terminé incluida también en un grupo de radiología por un tiempo discutiendo cómo se diseñaba OMOP para radiología. Eh, y porque te dabas cuenta que había conceptos o cosas que no estaban pensadas como guardarlas y que se necesitaban pensar y, y que se van construyendo así. Si nosotros no, si la gente no participa, al final cuesta construirlas. Y no es que al final el estándar lo escribí yo, digamos, sino que participé a Claro. cuestionar eso Ujú, y a decir esto falta y se necesita. Eh, y nada, después sí, bueno, en los proyectos esos, en las conclusiones y demás, en los análisis que se van presentando, sí, ahí sí, ujú, pero bueno, son cosas que se escriben entre muchos, no es que la verdad es que yo, no es que yo sola me ujú. mandé a escribir ningún estándar. No, Es, definitivamente, claro. Pero me quedo con esa palabra, ¿no? Que usaste, cuestionar, en el sentido de, bueno, si esto no hay, o se puede hacer mejor, o realmente, como conversábamos también, ¿no? Con esto de las innovaciones, con esto de las cosas que van saliendo, no todo se va a ajustar a las clasificaciones que existen, a las definiciones que existen. Entonces, en algún momento hay que revisarlas. Y no significa que claro, la que está equivocada, simplemente es que ahora hay cosas distintas, cosas nuevas, cosas donde tienes que ser más específico o más grupos, más clases, tal etcétera. cual. Y como no dudar, el mail ese que aparece en un paper es para Ujú. escribirle. Es como, no, y realmente, porque a una veces, pero creo que es eso, es como salir de esa cosa que nada más tenemos que aplicar lo que Ujú, dice, ujú, ¿no? Y saber que uno también, eh, sí, el feedback es algo que esa gente espera, la gente que ujú. está diseñando eso sabe que va a tener que mejorarlo con el Ujú. tiempo. Y si uno da feedback, se mejora más rápido. Sí, nada, muy gracioso, ¿no? Uno ve los papers y ve un correo como si fuese algo, algo de decoración, pero efectivamente puedes escribir. Nadie te lo detiene y muchas veces esos son los correos o mensajes que te pueden dar muchas, cambiar quizás el rumbo o Total. dar muchas oportunidades y al final lo único que perdiste es
unos minutos en hacer el correo y unos días en esperar respuesta. Fue literalmente gratis. Mercedes, no totalmente. quiero acabar sin aprovecharnos un poco de tu experiencia, que si bien has venido trabajando muchos años en Argentina, pero también en Europa, ¿cómo ves este rubro, el rubro de AI en salud, el rubro de ciencia de datos o de disponibilidad de datos de salud o de imágenes a lo largo de Latinoamérica? Mucha de nuestra audiencia es justamente latinoamericana y quizás trabajan o les interesa este mundo. ¿Cómo ves tú el estado actual y cómo ves tú hacia dónde se va a dirigir en los siguientes años? ¿Qué oportunidades puedes o has visto que pueden ser muy útiles a lo largo de la región? Bueno, es algo que está creciendo y como muchas cosas es verdad que viene primero en Estados Unidos, después en Ujú. Europa, después en Latinoamérica y otras partes, por lo menos en nuestra parte del mundo, después obviamente en Ujú, otros, en Australia está avanzando también mucho, pero sí creo que es bueno a veces cuando uno tiene, es como que vas viendo lo que va a pasar también en los otros continentes y todavía queda mucho por crecer en Latinoamérica. Si bien muchas cosas se pueden aplicar directamente comprándolas de afuera, siempre es bueno el desarrollo local y por otro lado la parte de datos se necesita porque, como sabemos, hay muchos sesgos que vienen hoy en día de que la mayor parte de las bases de datos son de Estados Unidos y de Europa. Ya se está cambiando un poco eso, pero también hay muchas empresas interesadas o se pueden generar ujú, nuevas cosas en Latinoamérica para recolectar también datos que sean representativos de la región y que puedan incluirse para poder aplicar después de manera más segura ujú, algoritmos de análisis. Eso por un lado. Y después sí creo que lo que es muy interesante es la estructuración de los datos bueno, ni hablar la numerización, espero hace rato, ujú, pero bueno, de a poco, ujú, depende de los lugares, que tan grandes, tan chicos, obviamente puede llevar un tiempo, pero después todo lo que es la estructuración, tratar de ver todo lo que es el tema de los estándares, la interoperabilidad, siempre se puede separar, ir separando una base de datos en relación a las patologías de más interés, por lo menos, como para tratar de que sean requetables, digamos, ujú, sí, que se las pueda buscar de una forma más fácil y ujú. ordenada. Sí, Sí, hay un aspecto fundamental que quizás también eh, hay que ordenar un poco más en nuestras regiones, la gobernanza, ¿no? Y la seguridad de los mismos, totalmente. de quiénes son, quién pertenecen, qué se puede hacer con esto, qué no se puede hacer con esto. Pertenecen al paciente, pertenecen a la institución, pertenecen al gobierno. Hay esas preguntas que quizás Europa tiene más reglamentos. O más políticas para responder a esos puntos y en Latinoamérica todavía estamos pensándolo un poco más. Tal cual. Bueno, acá salió hace un tiempo el AI Act Ujú, y eso como que ayuda mucho de guía, por lo menos para los lugares donde no está la guía propia, poder mirar aunque sea y tener algo de noción en ese sentido ujú. de gobernanza, que está bien, que no, que hay que tener cuidado porque obviamente sí, puede ser también sensible. Sí, de todas maneras, definitivamente. Sobre todo algunos datos más dependiendo de qué patología, de qué población sea, de dónde vienen, etcétera. Eh, el mundo de datos creo que es fascinante, a ambos nos encanta, pero hay mucho cuidado y respeto que tener en muchos casos, en ciertos casos. Sí, totalmente. Mercedes, te agradezco enormemente el tiempo. Creo que valió 100% la pena de poder buscar esta fecha, por más que nos haya costado un par de meses. Ha sido muy interesante ver tu trayectoria, todo lo que has aprendido, formando equipos, rompiendo algunos paradigmas o algunas barreras que uno puede tener viniendo del mundo médico o científico, que es mucho más riguroso, el mundo un poco más flexible y abierto al cambio o abierto a la experimentación. También, bueno, tus opiniones o tus predicciones con respecto a dónde puede ir el mundo de AI, ciencia de datos en salud en Latinoamérica, seguro nos deja muchísimas ideas para innovar o pensar en ese camino. Te agradezco mucho la disposición, la apertura para contarnos tu experiencia.
Por favor, si quieres tener algún mensaje para cerrar y si quieres dirigir a la audiencia a tus redes sociales o alguna página en particular. Redes sociales, profesional más que nada LinkedIn, Ujú. estoy como Mercedes Serra. Y después de mensaje, nada, animarse, hay que hacer lo que a uno le gusta. Sí. Y animarse también a equivocarse, como realmente pasar por un poco de incomodidad Ujú. y hacer. Fuertes, fuertes, poderosos mensajes, me encantan. Muchísimas gracias, Mercedes. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Chao.